Bienvenidos, somos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, correspondiente a la asignatura de Técnicas de Entrevista de la Escuela de Psicología en la especialidad Psicología Clínica. A continuación les daremos un breve resumen de lo que son unos contenidos acerca de lo que es técnicas de entrevista. A continuación pasaremos con cada una de las conceptualizaciones. La entrevista es una técnica de recogida de información y evaluación. Se puede realizar entre dos o más personas. Se la utiliza con una finalidad u objetivo. Aspectos históricos. Silva, 1988. Hace una relevancia al campo clínico. Kraepelin tiene interés por explorar con minuciosidad los síntomas de los pacientes. En el psicoanálisis, terapia parlante de Freud, medio para fomentar la comunicación espontánea del paciente. Sullivan, observador participante, trabaja activamente con una interacción. Rogers, se centra en el marco del cliente en su comprensión emocional. Componente de comunicación. En la entrevista, el entrevistador es el que pregunta con un objetivo. La vía es de comunicación simbólica, preferentemente oral y bidireccional. La comunicación verbal y no verbal son registradas y analizadas. Componente de interacción. Proceso direccional. Los participantes comparten actividades mientras se da la entrevista. Entrevistador y entrevistado. Puede ser una o varias personas. Propósito y objetivo. Las personas en la entrevista dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada. El objetivo y el motivo de la entrevista parte del entrevistador, pero el objetivo último de la misma es conocido al menos por el entrevistador, pudiendo no coincidir con el del cliente o paciente. Clasificación, estructura, grado de dirección o participación, ámbito de aplicación, fines u objetivos, funciones, secuencia temporal, marco teórico terapéutico. Estructura. Entiende el grado de especificación y estandarización de distintos elementos o componentes. Preguntas no estructuradas. Son preguntas abiertas. El proceso de interacción determina el orden de las preguntas y su tipo. Permite tratar a 4 entrevistados con su idiosincrasia. Estructuradas. Preguntas previamente establecidas. La formulación de preguntas y las respuestas de las mismas están determinadas, acotadas y registradas. Se da una interpretación de las respuestas del entrevistado. Semiestructuradas. Tienen algún tipo de estructura. El guión está formado por áreas concretas y detalladas. El entrevistado puede hacer preguntas cuando le parezca oportuno. En cuanto al grado de dirección o participación, se refiere al grado en el que el entrevistador determina el contenido y desarrollo de la entrevista. Esto afectará a la manera de formular las preguntas o intervenciones verbales cuando hablan en cuanto a la estructura y cambian de foco o tema. En estas hay dos clases. Las directivas, que su propósito es obtener el máximo de información fiable y válida para la formulación de hipótesis. El entrevistador formula preguntas específicas y además es activo, ya que propone áreas por explorar o modificar en la persona. Las no directivas, su propósito es conseguir una relación y ambiente propicio con el entrevistado. El entrevistado anima a la expresión de las emociones, actitudes reflexivas y se muestra comprensivo con el entrevistado para no caer en una conversación trivial. Pero también hay peligros. ¿Cómo convertir la conversación en un interrogatorio? Se puede incurrir en sesgos, temas precipitados, selección inapropiada del tema.
y en la no directiva se puede derivar una conversación trivial. La información es relevante y puede difundirse. Los ámbitos de aplicación de entrevista se dividen en 3: el asesoramiento, clínico y selección. En cuanto al asesoramiento, el entrevistado pide ayuda profesional para ubicarse, centrarse en alguna faceta, bien sea en relación con aspectos de la vida cotidiana o bien en lo referente a su orientación escolar o vocacional. El cliente cuenta con todos los recursos mentales intactos. En el aspecto clínico, se centra en las alteraciones mentales de la persona, ya que se requiere un cambio terapéutico y tiene fines de evaluación y diagnóstico. Para esto tiene que ser la persona motivadora y terapéutica. La selección se trata de encontrar el mejor candidato para un puesto de trabajo. La entrevista como termina para seleccionar a la persona que mejor se ajuste a él. Y el perfil que ha de tener el nuevo trabajador lo proporciona la empresa. Las funciones: evaluación y diagnóstico. Se trata de recabar la información precisa y necesaria para valorar, evaluar y diagnosticar el problema. Aquí se abarca tanto la información verbal como la no verbal. Y la entrevista se trata también de la anamnesis. Motivado. Se trata de animar al paciente a que asuma su problema, a que inicie el cambio terapéutico y vea la necesidad de mantener bien su salud mental. Terapéutica. Pretende establecer métodos terapéuticos con el fin de inducir un cambio que ayude a la persona a mejorar su calidad de vida. Secuencia temporal. Screening. Es un tipo de entrevista normalmente semiestructurada y de menor duración. Este permite evaluar aspectos importantes con el fin de valorar sus necesidades. Entrevista inicial. Tiene como propósito identificar el objetivo genérico de la relación de ayuda que se llegue a establecer. Características que debe poseer el entrevistador. Respeto. No interrumpir al entrevistado cuando está hablando. Hay que informarle en qué va a consistir el trabajo psicológico que se le va a aplicar y el tiempo que se va a demorar la terapia. Aceptación del entrevistado. No se debe juzgar ni rechazar al entrevistado por su forma de vida o ideas, sentimientos, orientación sexual, creencias religiosas. El interés por las personas. Aquí el objetivo principal del trabajo psicológico es procurar el bienestar de las personas que acuden a su servicio. Por lo tanto, todos los casos se merecen la misma atención. No puede existir un caso que sea de mayor preferencia antes que un caso que tenga menor preferencia. Todos los casos deben ser tratados de igual manera, por equidad. Tenemos otro punto, que es el conocimiento de sí mismo, en donde el entrevistador no debe confundir sus problemas con las del entrevistado. Entonces el entrevistado intuye cómo se siente el entrevistador, y de esto dependerá la confianza que deposite en el entrevistador y además el qué tan cómodo se sienta con él. Siguiendo, tenemos la capacidad intelectual y emocional. En este punto se debe tener una buena capacidad de análisis, una buena capacidad de síntesis, de abstracción, de diferentes tipos de razonamiento, como por ejemplo el razonamiento verbal, el razonamiento lógico, la fluidez verbal, la capacidad de observación y de evaluación que debe tener el terapeuta. Tenemos el equilibrio psíquico. Aquí no tiene que estar exento de conflictos y ansiedad, sino que lo importante es que sepa diferenciar sus propios conflictos de los del entrevistado, los sepa trabajar y manejar para su propio bien del entrevistado.
Aquí existen las fuentes de satisfacción y seguridad en su vida personal. Anteponer lo humano a lo económico. Aquí existe la precaria situación económica de algunos entrevistados, o a veces se torna difícil el cobro de honorarios. Entonces, por esto, el psicólogo siempre debe estar dispuesto a destinar una parte de sus servicios a trabajos por los cuales reciba escasa o tal vez ninguna retribución financiera. La ética profesional y personal. Entonces, dentro del trabajo psicológico se consideran principios o normas psicoéticas que son básicas. Entre ellas está el principio de justicia, el principio de autonomía, el principio de beneficencia, la norma de confidencialidad, la norma de veracidad, la norma del conocimiento informado, la norma de fidelidad a las personas y el principio de justicia, el principio de autonomía y el principio de beneficencia, que deben estar totalmente integrados. Entonces el psicólogo debe tener una integridad propia y saber respetar siempre al entrevistado. Les agradecemos por su atención en esta videoexposición y pasaremos a una dramatización de una terapia sistemática. Muchas gracias. Buenas tardes, pasen por favor. Buenas tardes, gracias. Perdón. Muy bien, es un placer tenerles aquí. Cuéntenme, ¿cuál es el motivo de su consulta? Bueno, estamos aquí porque mi hija se porta muy mal. Ya no soporto esta situación. ¿Por qué cree que su hija se porta mal? Porque mi esposo le consiente demasiado y no le estableció reglas. ¿Y debido a qué no le ha establecido reglas? Verá, doctor, es que Marjorie es mi única hija y la quiero mucho. Y por ella hago todo. ¿Y tú, Marjorie, qué piensas acerca de lo que dicen tus padres? Lo que pasa es que mi madre no me entiende y ella jamás pasa en casa y a mi padre le da igual lo que hago deje de hacer. ¿Qué piensan acerca de lo que su hija acaba de mencionar? Creo que como madre he intentado hacer lo posible para que la crianza de mi hija sea buena, pero reconozco que he cometido errores y trataré de remediarlos, pasando más tiempo con ella, ya que antes no pensé que mi hija se sentía mal por esto. Doctora, yo la quiero mucho a mi hija y a mi esposa, pero lo que me acaba de decir me duele mucho. Intentaré poner reglas en mi casa para el bien de mi hija. Marjorie, ¿crees que funcione lo que tus padres acaban de proponer? Supongo que los problemas que he tenido con mis padres se podrán solucionar. Debido a esta terapia hemos llegado a una solución. Espero que todo lo que han propuesto aquí se cumpla, con el fin de lograr una estabilidad en su familia. Yo les esperaría la próxima semana para otra nueva sesión.